es qué va a pasar con Martín Vizcarra. El INPE de pronto ha decidido que a Martín Vizcarra pues no le toca, ¿no?, estar en el penal de Barbadillo, que debería ser trasladado a otro centro penitenciario. ¿Al Lurigancho? Incluso se hablaba del penal del Lurigancho. Pau, vamos a explicarlo en sencillo porque ese es un tema técnico el que ha proporcionado justamente el Instituto Nacional Penitenciario. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Supongamos que a ti y a mí, a Paola Moreno y a Fernando Marcelo, nos imponen pues 5 meses de prisión preventiva. Ambos vamos a pasar por una evaluación, por una entrevista, van a revisar nuestros antecedentes y van a determinar a qué penal, a qué centro penitenciario vamos a ir cada uno a cumplir con nuestra disposición o nuestra sentencia. Eso en el caso de personas comunes, pero hablando del expresidente Vizcarra, se trata de una alta exautoridad del Estado peruano, nada menos que un presidente constitucional de la República, claro. De la más alta. Exacto, autoridad. Fue vicepresidente, luego fue presidente. En cambio, en ese caso el régimen cambia. Y lo dice claramente los antecedentes. Alberto Fujimori estuvo en Barbadillo, Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollantumala están recluidos en ese penal. Así que de alguna manera la mayoría de especialistas, en realidad de abogados, de constitucionalistas, no entienden muy bien cuál ha sido la decisión del INPE de decir, bueno, Martín Vizcarra, como cualquier persona común, ha pasado por un proceso de calificación y como ha sacado 10 puntos, tiene que ir al penal de El Lurigancho, como todo apunta se daría en las próximas horas. Vamos a escuchar qué te parece la reacción ahora que ha tenido el círculo cercano del expresidente. Conversamos esta mañana con Alejandro Sala, su vocero, y esto fue lo que nos... A Martín Vizcarra no lo pueden trasladar al Lurigancho por una simple razón. A él nadie le puede quitar la condición de expresidente de la República y nadie le puede quitar la condición de un principio básico, fundamental y constitucional. A igual razón, igual derecho. Hay exmandatarios que igualmente por temas de seguridad a su integridad están en Barbadillo. El hecho de tratar de generar todo este campo manifestando que lo van a llevar al Lurigancho y en el supuesto, yo quiero considerar que es un supuesto negado, por supuesto, de trasladarlo, se constituiría en la materialización de un abuso directo y a un acto casi hasta criminal por parte del gobierno de pretender llevar a Martín Vizcarra a un centro penitenciario donde el hacinamiento es muy grande, donde prima la inseguridad, donde prima el maltrato, como muchos de los establecimientos que existen en nuestro país. Es que parte de los argumentos, por un lado, Fernando, es que no hay suficiente espacio para albergar a más expresidentes en Barbadillo. Y luego que muchos dicen, pero es que a Martín Vizcarra no le corresponde estar en Barbadillo porque los hechos por los que viene siendo juzgado y por lo que ha sido además, ¿no?, enviado a prisión preventiva, se dieron antes de que él fuera presidente. Lo mismo podríamos decir de Ollanta Humala, porque Ollanta Humala ha sido juzgado y en todo caso sentenciado por supuestamente recibir, o según lo que dice la sentencia, por haber recibido dinero durante su campaña, es decir, antes de ser presidente de la República. Por hechos que ocurrieron en el año 2006 y 2011. Bajo esa lógica, esta disposición del INPE pues también se cae. Ahora, Pau, tú indicabas también algo importante. Se habla de que no hay espacio en el penal de Barbadillo. Bueno, si no hay espacio en ese penal, algo similar o hasta peor ocurre en el penal de Lurigancho, donde sabemos que existe una sobrepoblación. Y justamente el penal de Barbadillo fue construido para albergar casos particulares. En aquel momento, cuando se construyó, se pensó en la figura de Alberto Fujimori, un expresidente, y se trató de enviarlo ahí para resguardar su seguridad. Desde ese punto de vista, se indica que los expresidentes deben tener seguridad, deben estar en un lugar acondicionado y por eso se ha seleccionado al penal de Barbadillo. Esa es más o menos la figura que se maneja. Incluso en algunas ocasiones jueces y policías que son enviados a prisión también son enviados a otros centros penitenciarios. Y no necesariamente al Lurigancho. Exacto, ¿no? Para evitar también, ¿no?, que puedan de repente tener algún problema con su seguridad. Correcto. Vamos a ver en pantalla a continuación el cuadro de la resolución que ha emitido el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario. Vamos a ver si lo tenemos en pantalla, por favor. Claro, el INPE publica este cuadro y dice, bueno, Martín Vizcarra obtuvo 10 de calificación. Entonces, en consecuencia, le corresponde ser trasladado al penal de El Lurigancho. Ahí lo tenemos. Ese es el anexo 01 de la resolución del INPE que dispone que se vuelva a evaluar al hoy
preso Martín Vizcarra para que sea trasladado a otro penal, ¿no? Martín Vizcarra sacó 10 en su calificación y ahí está. En el régimen cerrado aparece en la segunda línea, ordinario de 8 al 11, y el establecimiento que le correspondería sería el penal de Lurigancho. Ahora, hemos consultado a diversos abogados que nos dicen que este tipo de calificación se les da a personas naturales, a personas comunes, pero insisten en que Martín Vizcarra... Arreos ordinarios. Exacto, pero insisten en que Martín Vizcarra es pues un expresidente de la República. Ha sido la más alta autoridad del Estado en este caso. Pero vamos a escuchar qué te parece ahora la explicación que dio el jefe del INPE, Iván Paredes, tras esta polémica decisión, hay que decirlo, que ha sorprendido a la mayoría del entorno de Martín Vizcarra. La Junta de Clasificación no tomó en cuenta la resolución de la presidencia, que se lo mostré, en la cual es la directiva en la cual se basa cómo debe clasificarse a los procesados y los sentenciados. Eso no lo tomó en cuenta, ¿no? Entonces lo único que dijo fue, bueno, tú eres presidente de la República, te vas a Barbadillo. Y eso no está debidamente fundamentado. Tú por ser presidente, no puedes ir de cajón a un penal. Se habla de un psicosocial. ¿Usted descarta esto? No, psicosocial para nada, no. Eso no, esto es un tema legal, y técnico. Y por eso es que hay que entenderlo bien con el puntaje. Entonces quede bien claro, no solamente la presidenta, ni institución pública ni privada, se ha metido, no hay injerencia en esto. No hay injerencia. Vuelvo a repetir, la Junta de Clasificación es autónoma, no es autónoma. Entonces ellos van a decidir sí o no, se va a Barbadillo, queda en Barbadillo, se va a otro penal, ellos ya lo decidirán porque son las autoridades. Claro, el señor Paredes, jefe del INPE, dice que entre hoy o mañana, entre 1 o 2 días como plazo máximo, se va a definir este tema. ¿Qué va a pasar con Martín Vizcarra? ¿Se queda finalmente en el penal de Barbadillo, al igual que todos los expresidentes que han recibido una sentencia o que están cumpliendo prisión preventiva, o va a un centro penitenciario público para reos comunes como es el penal de Lurigancho? Porque se ha conformado un comité. Sí, una nueva junta de calificación. Ajá, ¿no? Que finalmente van a definir qué es lo que va a suceder con Martín Vizcarra. Y el día de ayer, cuando se dio la noticia, el INPE se apresuró en lanzar un comunicado. Sí, correcto. Sacaron un comunicado porque, a ver, Pau, el INPE es una entidad pues adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que forma parte del Ejecutivo. Y ciertamente un sector que simpatiza con el expresidente Martín Vizcarra dijo, bueno, la decisión finalmente ha sido del Ejecutivo, en consecuencia la presidenta Dina Boluarte podría haberse involucrado en esta decisión. Vamos a poner el comunicado del INPE, por favor, que en el punto número 4 señala, ¿no? Que en el punto número 3, perdón, ahí está. El INPE rechaza tajantemente que la señora presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Segarra, o alguna institución pública o privada tenga algún tipo de injerencia en este caso. El Instituto Nacional Penitenciario es autónomo en cada una de sus decisiones. Claro, hablan de la autonomía, pero finalmente es una entidad, insistimos, que está adscrita a un ministerio, en este caso de Justicia y Derechos Humanos. Vamos a escuchar ahora qué te parece el doctor César Nakazaki. Él fue abogado en su momento de Alberto Fujimori cuando Alberto Fujimori fue el primer expresidente pues, en ser recluido en el penal de Barbadillo. Con él conversamos y nos dio su opinión respecto a esta posibilidad de que Martín Vizcarra sea trasladado desde Barbadillo hasta el penal de Lurigancho. En Chile, en vez de llevar a una cárcel pública al expresidente Fujimori, se le llevó a la escuela de gendarmería porque se entendía que un presidente que personifica a la nación no puede ir a una cárcel pública, como ahora el TC justo por el mismo argumento dice que no se le puede procesar. Entonces, eso llevó a que exista un penal, el establecimiento penitenciario de Barbadillo, como todos conocemos, donde ahí tienen que estar los presidentes procesados, sea actos presidenciales o no, porque ahí también está el presidente Humala, y el presidente Humala, por cierto, indebidamente condenado, pero está condenado por actos de financiamiento de campaña como candidato. A diferencia del presidente Toledo, que hizo actos en el ejercicio de la función presidencial. Entonces, salvo que el presidente Vizcarra haya cometido algo pues sumamente indebido que justifique este criterio, pero como impresión me sorprende profundamente. Bien, ahí estaba entonces la palabra del doctor César Nakazaki, indica que Martín Vizcarra debería seguir cumpliendo su prisión preventiva por 5 meses en el penal de Barbadillo. Bueno, y de hecho, Fernando, hay un sector de la derecha que incluso
está celebrando, por un Sí. lado, de que Martín Vizcarra, ¿no?, haya recibido este mandato de prisión preventiva, y por otro lado, de que al parecer dejaría a Barbadillo para ir a otro penal. ¿Qué tanto le podría salir, digamos, el tiro por la culata Sí. a estos partidos? Porque sin querer queriendo, podríamos decirlo, ¿no?, más bien estarían dándole un empujoncito a Martín Vizcarra. Mira, políticamente, Pao, esta decisión, si es que se llega a concretar, podría favorecer incluso al expresidente Martín Vizcarra, porque está siendo trasladado a un centro penitenciario común, público, que está hacinado, donde podría estar incluso en riesgo su propia seguridad, y esto podría darle más argumentos para esta idea que él viene propalando, ¿no?, de que es un perseguido político, un perseguido de la justicia, Victimización. de victimización, este recurso al que Martín Vizcarra apela y al que, como tú indicas, ¿no?, parece que la justicia trata de darle más argumentos para que se aferre más a esa posición. Ahora, luego de conocida esta posibilidad, Pau, vamos a poner las imágenes de inmediato, algunos de los simpatizantes del expresidente realizaron una vigilia en Moquegua. Vamos a ver a continuación estas imágenes, por favor. Un grupo de simpatizantes, entendemos, del partido político Perú Primero, que fundó el expresidente Martín Vizcarra, se juntaron anoche en la plaza central de Moquegua con pancartas, con velas, para realizar una vigilia. Llevaron incluso algunos globos y exigieron que el expresidente, bueno, sea liberado primero o, en caso contrario, continúe cumpliendo su prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Y el que está dando cuenta sobre la situación de Martín Vizcarra es su hermano, Mario Vizcarra, que ya tú nos comentabas, además, ya se ha creado, por cierto, su cuenta en TikTok, Correcto. en redes sociales. Él dice que ahí va a estar dando parte de la situación de Martincito. Correcto. Es el plan B que tiene Ajá. el partido Perú Primero en caso Martín Vizcarra no pueda postular a los próximos Que es lo más comicios. probable, ¿no? Correcto. Lo cierto es que, efectivamente, Pau, tú lo habías indicado, esta decisión podría finalmente favorecer políticamente al expresidente Martín Vizcarra si es que se llega a concretar. En 1 o 2 días máximo, o sea, entre hoy y mañana, vamos a conocer la decisión final del INPE para ver si Martín Vizcarra continúa en Chayapalca o si va al penal de Lurigancho.